Ahora sí. Bueno, darles la bienvenida a todos los alumnos del área de recursos humanos que se encuentran hoy día aquí con nosotros. Esta es una charla que la organizamos especialmente para ustedes, como alumnos de jornada vespertina del área de recursos humanos. Y inicialmente está enfocado, tal como su nombre lo dice, a conocer respecto a la conciliación y corresponsabilidad en tiempo de pandemia, ¿ya? Tenemos el gusto de contar hoy día con una expositora, que es doña Ingrid Soto González. Ingrid es directora ejecutiva en la consultora Reactive Consultores. Ella ha trabajado en varias naciones, en Argentina, en Costa Rica, Bolivia, Perú, Colombia. Ella es máster en Dirección de Recursos Humanos y en Project Market, ¿ya? Ella está certificada en la norma NSH 3262, administradora de empresa además, con 15 años de experiencia aproximadamente en temas de consultoría de gestión de personas. Bueno, ella ha sido expositora en diversos seminarios y cursos dedicados todo ello a conciliación vida-familia laboral, un tema muy importante y muy atingente hoy en día, siendo parte además del comité técnico de la actualización de la norma. Ella también desde el año 2019 es mentora de empresarios y emprendedores, certificada además en programa de mujeres líderes políticas. Y además de todo ello, nos consta y tenemos un orgullo muy grande porque Ingrid es exalumna de nuestra institución. Así que además de lo importante del tema que como invitada Ingrid nos va a entregar, también es un punto muy relevante el hecho de que ella es, al igual que ustedes, bueno, ustedes todavía son alumnos, pero a puertas de ser ya egresado y titulado de la carrera, ella también, al igual que ustedes, es egresada y titulada de esta institución. Así que eso, darle la bienvenida a Ingrid, saludarte, también saludar, ahí está Ingrid, hola. Hola Claudia, ¿cómo estás? Saludar también a Mario Mardones, nuestro profesor también, que muchos de ustedes conocen, ha sido profesor de varios de ustedes, y que nos acompaña también él muy gentilmente en el desarrollo de esta charla. Así que, bueno, eso, dejo entonces a Ingrid. Muchas gracias, Ingrid. Te dejo aquí con Muchas gracias a estos ti. brillantes alumnos de la jornada vespertina de nuestro DUOC de Viña. Buenísimo. Bueno, y acá voy a compartir una de las presentaciones y vamos a hablar hoy día sobre la conciliación y corresponsabilidad en tiempos de pandemia. Llevamos ya casi 2 años, ¿cierto?, en este tema de la pandemia, ¿cierto? Y muchas organizaciones tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad, porque no todas las empresas, ¿cierto?, eran empresas que podían funcionar en este tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos que adaptar todas las cosas que hacíamos presencial, las tuvimos que adaptar a formato virtual. Entonces, hoy día ha sido un gran desafío, porque además yo me he especializado en la norma chilena 3262, que la norma busca la corresponsabilidad, que es hacerse responsable de fondo en nuestros hogares, ¿cierto?, de las cosas que se le llama trabajo no remunerado, que es el cuidado de los hijos, el cuidado de personas con discapacidad. También le llamamos trabajo no remunerado cuando lavamos la loza, cuando limpiamos la casa, ¿cierto? Todas esas cosas es el trabajo no remunerado. Entonces la corresponsabilidad busca que todos los participantes del hogar puedan participar en estas actividades y de fondo sean un aporte al hogar. Y por otro lado, el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal. Entonces, cuando llegó la pandemia, esa realidad eran las 3 realidades en mi casa. La realidad del trabajo,
la realidad familiar y mi espacio personal, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hablar hoy día es, se me apagó la pantalla, ahí sí. Una de las cosas que vamos a hablar hoy día es justamente este, este equilibrio, ¿cierto? De cómo conciliar todo este proceso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre la corresponsabilidad y conciliación. Vamos a hablar sobre el desafío de cambiar mentalidades, ¿ya? El uso y manejo del tiempo, herramientas prácticas. Vamos a revisar herramientas que nos van a apoyar, ¿cierto?, en todo este proceso, que quizás muchos de nosotros usamos, ¿cierto? O quizás algunos las tenemos y las usamos muy poco y quizás no le damos mayor importancia. Y las buenas prácticas de conciliación, de este equilibrio, ¿cierto?, de la vida laboral, familiar y personal en las empresas. Entonces, con relación a la conciliación, tenemos acá la conciliación laboral, familiar y personal, que es uno de los temas de tendencia entre las personas de la academia, trabajadores y empresas. La nueva realidad social y los nuevos modelos de familia hacen que las medidas y estas pocas personas, ¿cierto?, alberguen dudas con respecto a la necesidad de fomentar medidas que permitan alcanzar un equilibrio digno entre las obligaciones laborales y aquellas derivadas del ámbito familiar y personal. Entonces, acá, ¿cierto?, este desafío ya no es solo personal, sino que también es a nivel de gobierno, a nivel de academia, ¿cierto?, a nivel de universidades, ¿cierto?, institutos, ¿cierto?, colegio, porque este equilibrio tiene que ser un equilibrio que realmente sea digno, ¿cierto? Y podemos alcanzar un equilibrio. Entonces, a partir de eso, les quiero contar que el año 2015 se hizo una encuesta nacional del uso del tiempo y acá podemos ver una gran diferencia de hombres y mujeres, ¿cierto? Donde tenemos los hombres con 2.74 horas dedicadas al trabajo no remunerado del hogar y tenemos a las mujeres con 5.89 horas dedicadas al trabajo no remunerado en el hogar. Eso quiere decir que en la práctica, cuando se habla de el desarrollo equitativo de mujeres y hombres, es mucho más difícil que las mujeres podamos crecer en las empresas, como también podamos asumir más responsabilidades, porque trabajamos mucho más en el hogar, porque normalmente las horas de cuidado, ¿cierto?, de trabajo no remunerado, que era lo que yo les comentaba al inicio, lo hacemos nosotras las mujeres, ¿ya? Y en cambio los hombres, ¿cierto?, como acá podemos ver en esta gráfica, trabajan mucho menos, en este caso la mitad, ¿cierto?, de horas dedicadas al trabajo no remunerado en el hogar. Ahora, obviamente que estas son estadísticas, ¿cierto?, nacionales. Entonces, acá hay algo bien interesante. Hay un porcentaje acá arriba, ¿cierto?, que habla de que el 95% de los hombres realizan trabajo no remunerado y en cambio el 98% realiza trabajo no remunerado. O sea, hay un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres que no realizan nada en el hogar. Otra cosa que les quería comentar, para que hagamos más cercana esta actividad, si alguno tiene algún comentario, alguna duda, puede levantar la manito y podemos abrir el micrófono para que puedan plantear sus dudas o comentarios o lo que surja, ¿ya? Entonces, en el año 2015, también dentro de esta encuesta, podemos encontrar
que esta hora dedicada al trabajo no remunerado, hay un porcentaje que acá ustedes lo pueden ver, por ejemplo, de 12 a 24 años hay una relación menor, de 25 a 45 años hay una relación mucho más alta, ¿cierto? Entre hombres que realizan cosas y mujeres que realizan cosas en el hogar. Después tenemos una brecha, ¿cierto? Más grande, ¿cierto? Entre 46 y 65 años y entre 66 años y más. Bueno, acá habla un poco de que la tendencia, ¿cierto? Entre las personas más jóvenes, de fondo, aquí entre 2 a 24 años, hay una brecha menor. Por lo tanto, hoy día, año 2021, ¿cierto? Podemos encontrar que estas brechas han reducido, ¿ya? Pero no como quisieran, ¿ya? No como quisieran. Ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, la corresponsabilidad es una buena manera de inculcar y sensibilizar en la sociedad, ¿ya? Lo importante que es el trabajo no remunerado para la familia y el crecimiento económico de los países. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros hacemos las cosas en nuestra casa, aunque suene quizá algo como, que quizá alguno me va a decir, pero ¿cómo pasa eso? Nosotros aportamos al PIB, y el PIB es el crecimiento económico de cada uno de los países. Por lo tanto, en la medida que más hombres puedan aportar al desarrollo del quehacer de la casa, vamos a avanzar más en cuanto a todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico de los países, ¿ya? Porque en la medida que más mujeres avanzan en su carrera, ¿cierto? También podemos encontrar mejores avances económicos, no solamente en el caso de ¿cierto? De que las mujeres avancen, sino que también involucra a todo el país. Acá vamos a ver, ¿cierto? Que un 66% de las personas que trabajan hoy día, bueno, esta fue la encuesta Ipsos del año 2020, realiza teletrabajo en el hogar, un 66%. Entonces, es un porcentaje súper importante. ¿Y qué ocurrió acá? Que muchos hombres, al estar en la casa todo el día, se dieron cuenta que en realidad el trabajo doméstico era algo que quizá ellos habían como, entre comillas, menospreciado, y se dieron cuenta que realmente era importante. Por lo tanto, ahí esa brecha empezó a reducirse. Entonces acá tenemos la distribución desigual del trabajo durante la cuarentena. Acá de nuevo volvemos a que la brecha sigue existiendo. De hecho, si ustedes se fijan, acá tenemos esta encuesta, ¿cierto?, que dice quién o quiénes se encargan de realizar las siguientes tareas en el hogar. Por ejemplo, atender las necesidades de los niños, en el caso de los hombres un 18%, y en el caso de las mujeres un 51%. Esto fue el año pasado, ¿ya? Lavar o planchar, hombres un 22% y mujeres un 53%. Cocinar, hombres un 25% y mujeres un 55%. Ahí logramos ver, al igual que en las primeras, ¿cierto?, una brecha gigantesca, ¿cierto? Orden y aseo del hogar, un 27% los hombres y un 53% las mujeres. Ayudar a los niños en las tareas escolares, un 30% los hombres y un 56% las mujeres. Realizar compras, acá aumenta bastante el de los hombres, que sube a un 52%, y en el caso de las mujeres un 39%. Porque normalmente el salir del hogar está más alineado con la cultura, ¿cierto?, de los hombres, de salir de la casa. Y en las mujeres todavía existe como la tradición que tiene que estar en la casa, ¿cierto? Ahora, todas estas cosas que estamos hablando son cosas que están ocurriendo hoy día. Los números de fondo, la encuesta que nosotros presentamos, ¿cierto?, son encuestas bastante serias, ¿cierto? Y de fondo lo que busca es que, en cierta medida, nos hagamos como agentes de cambio, ¿cierto? Que podamos de alguna manera aportar realmente a que esto cambie. Entonces tenemos acá el hombre cero, ¿ya? Que aunque esta es la última encuesta, ¿cierto?,
fue realizada justamente hablando de los hombres que no realizan nada de horas semanales a las labores del hogar, ¿ya? Entonces un 38% dice no hace ninguna labor doméstica en el hogar. Un 57% destina 0 horas al cuidado de los niños. Y un 71% de los hombres encuestados destina 0 horas a la semana al apoyo escolar de sus hijos, ¿ya? O sea, aquí es tremenda la brecha, ¿cierto? Acá están las referencias, por si las quieren revisar después. Por ejemplo, acá hay un viral que se hizo en Facebook, que este hombre le explicaba a un amigo que hacer las tareas domésticas no es ayudar. Entonces le explicaba que de fondo él era el papá de los niños que estaban en su casa y que como papá tenía que cuidarlo y como papá tenía que hacer las tareas del colegio y lavar la loza y cuidar de la casa. Entonces él decía que si no lo hacía, ¿quién era el papá? Entonces él como que ahí defiende un poco su postura, ¿cierto? No es ayudar a mi esposa, sino que es hacerme cargo también de estas tareas domésticas, porque en realidad yo creo que a muy pocas personas les gusta hacer estas tareas domésticas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ayudarnos, ¿cierto? De comprometernos en este proceso, es todo más fácil y es todo más, como en cierta medida, más ameno, ¿cierto? Entonces, acá justamente él aclaraba que no es ayudar. Y acá ya entramos en otro tema que es el manejo del tiempo. Pero antes de que avancemos, quiero preguntarles a quienes están conectados. Tengo a 32 personas conectadas. Entonces quiero preguntarles a ustedes si sienten que esta brecha existe o es algo que existe como en otro mundo o es real o podrían contar como algún caso personal que les pasó con respecto a esto. No sé si quisiera algún valiente contar su experiencia personal acerca de este tema o algún comentario. Pía, la escuchamos, cuéntenos. En mi caso, yo encontré trabajo hace poco y tengo modalidad mixta. Y claro, mi hija también está con modalidad mixta y su papá igual. Como no somos pareja hoy en día, es totalmente diferente la relación que llevamos porque yo cuando estoy trabajando, viendo las cosas de la casa y estando con Amanda, no es la misma carga que se lleva él, porque claramente solo se dedica a trabajar y cada vez que Amanda tiene que hacer un trabajo, estudiar cualquier cosa, es como ya, lo vemos después de las 7. Pero en mi experiencia, yo también estoy con ella todo el día mientras pasa ese proceso. Entonces, claramente las mujeres nos llevan una carga laboral mucho más importante, porque no es solo trabajar físicamente, también es una carga emocional. Sí, el tema de la carga emocional es tremendo, Pía. De hecho, no sé si ustedes han escuchado Listas 21, si les suena o lo han escuchado, que lo han aplicado por ahí en alguna empresa. Ya, no les suena, ya les cuento. Lo que pasa es que Listas 21 lo que hace es revisar temas psicológicos de los trabajadores. Y esto partió porque se dieron cuenta hace un par de años que los accidentes parten, o sea, los accidentes son ocurridos porque uno está pensando en otra cosa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, exacto, Ana María, la doble presencia, nosotros estamos aquí ahora, ¿cierto? Estamos aquí poniendo atención, ¿cierto? Estamos presentes, estamos acá, pero normalmente eso no ocurre, ¿ya? Normalmente nosotros estamos acostumbrados y lamentablemente vivimos en una sociedad donde
ha influido mucho el hacer muchas cosas, el, el, el traer cierto un montón de responsabilidades, hacerse cargo, pero eso finalmente es súper cansador, ¿cierto? Porque si nosotros vamos al trabajo, normalmente quizás puede ser, como dice Pía, que la carga emocional de Pía sea distinta a la de su pareja. Puede ser quizás, porque quizás Pía tiene otras responsabilidades con sus hijos, ¿cierto? O quizás porque ella también ha asumido ese rol, ¿ya? Y ahí es donde quizás muchas veces es importante, ¿cierto? La comunicación, pedir ayuda, estar ahí, ¿cierto? Haciendo partícipe al otro, ¿cierto? De todas estas actividades. Porque el manejo del tiempo tiene que ver también con realizar otras cosas, ¿cierto? No solamente con la actividad de las tareas, sino que también ir a reuniones, ¿cierto? Ser el apoderado, pagar las cuentas, ¿cierto? No sé si a alguno le ha pasado que se le olvidó pagar una cuenta y tuvo problemas por no pagar esa cuenta. A mí me ha pasado por lo menos, y de verdad que es una lata porque uno dice, oye, pero ¿cómo se me olvidó? Y claro, cuando uno está en tantas cosas, uno se le olvida. Aliki López, por favor. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, súper. En el tema de que uno también pide ayuda, claro, yo apoyo ahí porque muchas veces nosotras mismas las mujeres somos un poco más perfeccionistas en temas de limpieza, que el orden de la ropa, las camas. En cambio, el hombre es más relajado y muchas veces una es la culpable de que el hombre después no quiera hacer o no quiera aportar en la casa porque uno los critica. Y no es para justificar, sino que muchas tenemos esa responsabilidad también, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda acá, o oye, hace esto, organicémonos. Por ejemplo, en mi caso yo también tengo teletrabajo y esta última semana con mi pareja hemos estado también trabajando desde casa. Entonces nos dividimos las tareas, pues él hace una parte, yo hago la otra y así nos vamos. Entonces muchas veces las mujeres también tenemos nos ponemos mucha carga y no decimos, oye, necesito ayuda, oye, me estoy, me estoy derrumbando porque tengo mucha cosa en mi cabeza. Sí. Y ahí eso hay que ir también eh, mejorando como para para que estas brechas bajen o se nivelen entre los hombres y mujeres. Exacto. Muy bien, Aliki, muy buen comentario, porque eso que dices tú lo traemos de mucho tiempo, viene como culturizado en nuestra sociedad, ¿ya? Claro, se ha traspasado de Eh, generaciones. sí, de hecho yo personalmente, bueno, yo siempre he sido trabajadora y siempre me ha gustado trabajar, la verdad. Entonces, yo creo que es un gran porcentaje, o sea, si no son todas las mujeres que quieren salir de su casa y trabajar, pero por distintas razones, por distintos motivos, ¿cierto? Eh, hay mujeres que lamentablemente no han podido desarrollarse en esa área, o porque no les gusta, o por distintas opciones, ¿cierto? Pero en el fondo, lo que yo quiero llevar es a la reflexión que Aliki comentaba, porque en el fondo, acá no se trata de ayudar, se trata de hacernos responsables de nuestro rol, ¿ya? Cuando tenemos hijos, también nuestros hijos pueden aportarnos con ciertas cosas, ya desde pequeños. Nosotros podemos también pedirle ayuda a nuestros hijos para ordenar la casa, para ordenar ciertas cosas, y de verdad que no es nada malo, al contrario, es súper bueno porque cuando los niños van creciendo, se van acostumbrando también a esa modalidad y ya no es tan complicado hacer algo, ¿ya? Porque es mucho más fácil hacer las cosas en grupo, ¿cierto? O como bien dice Aliki, como organizarse, ¿cierto? Tú haces esto, yo hago lo otro, y ser un equipo, ¿cierto? Ser un equipo. Si vivimos 5 en la casa, ojalá que los 5 aportemos con algo, que queramos, ¿cierto? Ayudarnos lo uno a lo otro, ¿cierto? Y no hacer como este rol de super mujer,
porque realmente ese rol no existe y es súper difícil de llevar, y quien lo hace termina tremendamente desgastada, enojada muchas veces porque siente que nadie la apoya. No sé si alguien o ha visto o se ha sentido de esa forma, de hacer así como las cosas, así como, ay, lo tengo que hacer, qué lata, o no sé. Pero yo por lo menos prefiero siempre como dice Liki, como compartir la carga, ¿ya? Y esa es como una reflexión de fondo que los quería llevar, y que justamente las expectativas que a veces tenemos son muy altas, o la verdad es que, no sé, de repente es como mucha exigencia de parte nuestra, de las mujeres, no sé, para que quede todo de una forma que nosotros queremos, y la verdad es que, no sé, es difícil ese parámetro, porque la idea es que justamente se pueda dividir esa, ¿cómo se llama? Esa responsabilidad. Hay un mensaje acá que escribió eh, Caroline. Dice, en mi caso me pasa que uno tiene culpa por no dejar que el otro adquiera la responsabilidad de uno por miedo a, a que no se realice a la perfección, ¿viste? Ahí está. Pero debemos sí o sí delegar para poder avanzar como persona y profesional. En mi caso, yo debo delegar responsabilidades y me organizo a dejar todo anotado y así poder terminar y tener todo impecable y centrarnos a estudiar y trabajar. Me he sentido agotada, por eso tuve que compartir la carga aunque me cueste. Buenísimo, Caroline. Es un buen paso, ¿ya? Es un buen paso porque en el fondo tenemos que alivianarnos la carga. No solamente las mujeres, los hombres también, obviamente, pero la idea es que todo sea más llevadero, ¿cierto? Que no sea una carga la vida, ¿cierto? Así como, ¡ay, qué lata! Me tengo que levantar de nuevo, estoy tan cansado, ¿cierto? La idea es que podamos de alguna manera disfrutar el proceso. Eso es súper importante, chiquillos. Disfruten el proceso en el que están hoy día. Disfruten que están estudiando, disfruten que están pasando sus trabajos. Yo les digo, yo estudié en el Duoc y la verdad es que cuando llegó mi título, yo esperaba que, no sé, iban a salir fuegos artificiales, y la verdad es que llegó mi título y fue como, oh, esto era todo. Y fue como, oh. O sea, de verdad que uno a veces tiene muchas expectativas de las cosas, pero uno tiene que disfrutar el proceso, ¿ya? Por eso que de repente compartir la carga, como dice Caroline, es súper relevante en el proceso de la vida. Toda la vida va a tener cargas y toda la vida va a tener distintas situaciones, problemas, de todo. Entonces, lo importante es que uno no se sienta sobrecargado, ya que uno se sienta eh, a, apoyado, que uno pueda tener tiempo libre, ¿ya? No sé, quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes tienen tiempo libre donde no hacen nada? A ver, quiero preguntarles donde no hacen nada, así como ocio total. ¿Tienen un día en la semana donde no hacen nada, nada, nada? ¿O siempre tienen que hacer algo, alguna responsabilidad, por ejemplo? Eh, Ingrid, Rodrigo levantó la mano, quería hacer una pregunta, si no me Ah, equivoco. perdón, sí. Ajá, A ver, sí, aquí tengo a los participantes que estaba justo en el chat. sí, ok, Eh, ahí yo voy indicando ahí si pasan ahí novedades. ya, gracias. Ujú, Julia dice, siempre hay algo que hacer. sí. Rodrigo, cuéntame por favor, Hola, buenas tardes, profe. ¿cómo estás? Bien, estaba escuchando todo lo que está hablando. Qué bueno. Quería compartir también mi caso sobre todo lo que he aprendido ahora en pandemia y cómo nos ha afectado a nosotros en la vida de nuestra casa. Bueno, partiendo porque yo comencé a estudiar en 2020, en plena pandemia. Mm, ya. Para todo mi grupo de estudio también ha sido muy difícil, porque al vivir antes de la pandemia en que no había tiempo para nada, llegábamos súper tarde a la casa y no teníamos tiempo para hacer casi nada, Mm, a pasar a encerrarnos en nuestra propia casa y de la noche a la mañana enterarnos que no podemos salir porque hay un virus y hay una pandemia. Entonces, eso nos afectó a todos en nuestra forma de estudiar, en nuestra forma de relacionarnos.
en nuestra propia estabilidad emocional también. Entonces, en mi caso, en mi casa, mis papás me mostraron una forma de administración del hogar que Mm. para mí es ejemplar. O sea, durante la pandemia, entre los dos se esforzaron y trataron de mantener una cierta estabilidad en mi casa. Gracias a Dios nunca pasamos hambre y gracias a Dios también pudieron pagar sus cuentas de una forma en que los mantenía tranquilos. Y entre los dos siempre me han inculcado valores como de aportar en la casa, barrer cuando hay que barrer. Eh, Qué bueno. Como que nos repartimos las tareas, o sea, no es un hogar machista para nada, sí. Todos buscamos algo para hacer. Qué Y bueno, bueno, Rodrigo. eso nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho, la verdad. Ujú. Qué bueno, Rodrigo. Me gusta escuchar eso porque yo creo que la vida a veces es como un huracán, ¿cierto? De repente cuando uno está con muchas cosas, como que viene así un huracán, así. Y uno dice, ah, ya no puedo más, o estoy cansado, o de verdad que uno no haya que hacer, ¿cierto? Entonces siempre tienen que tener tiempo para sus cosas, siempre tienen que tener tiempo libre, un día a la semana al menos, un día, ya sea el domingo, el sábado, eh, porque la vida, chiquillo, de verdad que pasa rápido, o sea, uno no se da cuenta. Y de fondo hay que disfrutar la vida, porque si no, ¿cuál es el brillo de estar haciendo tantos esfuerzos? Porque eso es de repente que uno no se da cuenta, como que pasa el tiempo y uno no disfruta o no alcanza a disfrutar tanto las cosas que uno hace. Eh, y por otro lado, tener tiempo para los amigos, ¿cierto? Para tener tiempo con la familia, tener tiempo para uno, ¿ya? Ese tiempo para uno es trascendental, o sea, siempre tiene que tener tiempo para ustedes mismos, de, no sé, autorregalonearse, ir a hacerse un masaje, no sé, cualquier cosa que a ustedes les guste, tienen que hacerlo cada cierto tiempo y tienen que analizar si lo han hecho o no, porque de fondo a veces pasa el tiempo y dicen, hoy hace, no sé, hace 2 años que no hago no sé qué cosa y me gusta tanto hacerlo. Entonces hay que conectarse con esas cosas que a uno lo llenan, ¿cierto? Y así uno puede como disfrutar más las cosas, el día a día, porque si no es todo tedioso, es como todo así como responsabilidad, hacer cosas, ¿cierto? Eh, o, o queja, ¿cierto? Que ya es el otro extremo, ¿cierto? De cuando estamos muy agobiados, de que nos empezamos a quejar por todo, ¿cierto? Y todo es un problema. Entonces ahí es donde empezamos a revisar, ¿cierto? Si nuestro tiempo está bien manejado, ¿ya? Ahora yo les voy a presentar algunas herramientas que a mí me han ayudado demasiado, o sea, realmente han sido muy buenas. Yo la consultora trabajo con un equipo de personas y de verdad, chiquillos, que de verdad a veces es una locura, o sea, de repente me acuesto tarde, de repente me levanto temprano, pero siempre he tratado de volver al equilibrio, como de volver al orden, ¿cierto? Y trato de ordenarme, pero es un desafío. Entonces quiero mostrarles algunas herramientas que a mí me han ayudado mucho y que de alguna manera facilitan la vida, ¿ya? Acá les muestro algunos números de Chile, ¿cierto? En comparación con otros países. Tenemos acá Chile donde tenemos el número de publicaciones en redes sociales en marzo del 2020. En Chile subió un 53%, ¿ya? Además que en Chile tenemos mucha tecnología, somos un país tremendamente tecnológico, ¿ya? Porque tenemos, bueno, todos ustedes saben que tenemos más de 127 tratados de libre comercio que nos permiten tener tecnología a un bajo costo, ¿cierto? Entonces, como tenemos tecnología, podemos, ¿cierto?, tener más acceso al Internet y a todas estas cosas. Acá, este es un 53% de porcentaje de publicación en redes sociales. Ahora, esto puede ser muy bueno o muy malo, ¿cierto? Porque hay gente que
bueno, hubo de todo y todavía existe gente que todavía tiene mucho miedo, que todavía no sale de sus casas, y hay otras personas que de fondo trataron de seguir su vida normal, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Hay que tener un equilibrio también ¿cierto? De cuidarse, del alcohol gel, lo típico que sabemos, ¿cierto? Y tener ciertos resguardos. Pero de ahí, claro, a encerrarse estos 2 años, no sé, lo encuentro terrible, pero bueno, hay de todo. Y nadie puede jugar al otro porque es parte de. Acá muestro a una mujer, ¿cierto? Con todas estas manos, ¿cierto? En un celular, compra agua, ¿cierto? Las llaves en la tablet, ¿ya? Esta es la típica supermujer, ¿cierto? La supermujer, la mujer que hace de todo y que todo le sale perfecto, pero esto no existe, ¿ya? Esto es una realidad paralela que en la práctica no existe, ¿ya? Yo he conocido mujeres que hacen de todo y de todo, pero de verdad que lo pasan mal, pasan quejándose, es todo un problema. Y hay otras mujeres que hacen ciertas cosas, ¿cierto? Pero que tienen una red de apoyo tremenda, ¿ya? Ya sea personas que pagan, ¿cierto? O la familia, ¿cierto? Que está ahí, o amigos. Pero esa mujer está mucho más como de fondo, no es perfecta, pero es real. O sea, es lo que normalmente diríamos cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y ahora vemos a un hombre, ¿cierto? Un hombre que está ahí llamando por teléfono, ¿cierto? Del celular, en el otro teléfono y en el computador. También es muy hoy día típico, ¿cierto? Pero vamos a derribar un mito, ¿ya? Porque de fondo, en Alemania hicieron un estudio, ¿cierto? Tomaron a 48 hombres y 48 mujeres y no existe que la mujer haga más cosas que el hombre. Eso no existe, ¿ya? Ambos resultados dicen que no hay diferencia de género, ¿ya? No hay diferencia entre hombre y mujer. Por dos razones. El cerebro tiene un recurso limitado, ¿ya? Y segundo, el principio básico de nuestro pensamiento de actuación es centrarnos en aspectos esenciales, ¿ya? O sea, de fondo lo que quiero decir es que no existe que la mujer haga más cosas y el hombre menos, y esos típicos comentarios que en realidad no están ni comprobados ni nada. ¿Y por qué han sido tremendamente dañinos? Porque el estudio mostraba que nuestro cerebro está todo el tiempo filtrando información, ¿ya? Cada segundo, nuestro cerebro se enfrenta a un volumen de datos tremendo, de 11 millones de bits, pero conscientemente podemos percibir de 11 millones de bits a 60 bits, ¿ya? O sea, de todo ese universo, solamente un pequeñito porcentaje. Aclara el neurocientífico que estuvo a cargo de este estudio. La multitarea es contraria a la programación de nuestro cerebro, ¿ya? O sea, chiquillos, de verdad, si están haciendo muchas cosas, traten de hacerlas de una, enfocados, ¿cierto? En eso solamente, y no estar haciendo tantas cosas a la vez, ¿cierto? Porque típico, nos juntamos con una o con una amiga y estamos en el teléfono, aquí el teléfono, ¿cierto? Pero nuestro amigo está enfrente, entonces tenemos que estar con nuestro amigo, ¿cierto? Porque queremos juntarnos con él o con nuestra familia, ¿cierto? Tenemos que tratar de hacer una cosa a la vez. Y también en ese sentido vamos a estar más tranquilos, menos estresados, ¿cierto? Porque si nosotros nos enfocamos en lo que estamos haciendo, también vamos a percibir distinto el ambiente donde estamos. Vamos a empezar a descubrir lo que bien decía Rodrigo recién, que es el agradecimiento de por qué estoy aquí, por qué estoy estudiando, por qué yo soy el que está estudiando y no otra persona, ¿cierto? ¿Por qué tengo este beneficio o privilegio de estar estudiando, ¿cierto? Porque eso, chicos, es súper importante. Al enfocarnos en una tarea, podemos disfrutar del proceso, podemos disfrutar y agradecer de lo que estamos haciendo, dónde hemos llegado, lo que hemos estado logrando, ¿cierto? Es súper importante detenerse a agradecer, ¿ya? Lo simple.
Miren, yo les quiero contar, chiquillos, que yo hago clase a una fundación de personas con discapacidad. Llevamos desde el 15 de abril hasta la fecha. Los chiquillos tienen entre 18 y 52 años. Tienen discapacidad intelectual, lo que hace que no puedan trabajar porque a veces tienen problemas psicológicos, a veces, por ejemplo, tienen el deseo de matarse, o a veces tienen un deseo no sé, de salir corriendo, o no tienen relaciones, ¿cierto?, como todos nosotros, porque ellos, lamentablemente, por el tema de su discapacidad, tienen que estar constantemente medicados, constantemente se tienen que hacer exámenes, y ellos les encantaría poder trabajar, y algunos lo han hecho, pero han tenido algunas dificultades súper difíciles de manejar. Por ejemplo, tienen baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, o tienen problemas de ataques de epilepsia, ¿ya? Tengo varios alumnos que tienen problemas de, por ejemplo, que no pueden caminar, o que, no sé, por ejemplo, se cayeron y tuvieron un problema en su cerebro y hace que no puedan caminar. Y ellos, chiquillos, son súper esforzados, son súper puntuales, van a las clases, son felices. Tengo una chica que tiene 20 años y ella habla le cuesta mucho hablar porque tiene una parte de su cuerpo, la tiene completamente como vegetal, ¿ya? Pero es una chica tremendamente inteligente. Y ocurre que ella, por ejemplo, ha sido motivadora de todo el grupo. Y le cuesta mucho hablar, mucho. O sea, de hecho, yo al principio no podía entender lo que ella me explicaba. Y después con el tiempo lo fui comprendiendo. Pero lo que quiero decir, chiquillos, es que de repente no nos damos cuenta de las cosas simples de la vida, no nos damos cuenta de las cosas donde nosotros podemos acceder, de las cosas que nosotros tenemos acceso, ¿ya? Y eso es súper importante volver a enfocarnos en eso, ¿cierto? La verdad es que de repente con ellos hasta he llorado con ellos, o sea, a ese punto, porque ha sido tanto el apego que hemos formado con los chiquillos que de verdad que es tremendo. Bueno, entonces, no sé qué pasó acá con el formato, parece que se salió el formato. Bueno, pero una de las cosas que dice acá es que una de las cosas que utilizo es Google Calendar. Ya no sé si ustedes lo ocupan, pero realmente es una muy buena herramienta para organizarse, para poder trabajar en grupo, para poder subir archivos, ¿cierto? Hacer carpetas. En Google Calendar podemos tener distintos calendarios, ¿cierto? De trabajo, de familia, área personal, ¿cierto? Podemos organizar distintas cosas, ¿cierto? Y podemos tener la aplicación en nuestro teléfono, nos manda alerta, ¿cierto? En el caso de que nosotros lo coloquemos, y así vamos organizándonos. Ya, Aliki dice que tiene mala señal. Ya, Aliki, bueno, un gusto. Es importante tener la fecha límite, ¿ya? Entonces, antes de fijar un plazo o fecha límite, es fundamental conocer cuál es la capacidad productiva en cada persona y dejar siempre un pequeño margen, ¿ya? Trabajar más horas no implica dedicar más tiempo a una tarea. Hay que tener cuidado con las pequeñas fracciones de tiempo que se emplean en cosas sin importancia, que era lo que hablábamos un poco de las redes sociales, ¿cierto? Todos nos pegamos ahí en las redes sociales, pero hay que tener ojo que no nos vayan a hacer ese problema, ¿cierto? De que nos quedamos pegados y después volvemos a hacer lo importante. Entonces, esto hace que al final del día podamos suponer que no lleguemos a presentar un proyecto en el plazo que teníamos, ¿cierto? Y tengamos esta frustración por no haber administrado bien nuestro tiempo. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Acá tenemos una matriz de gestión de prioridades, que es importante, urgente, no urgente y no importante, ¿cierto? Acá yo les entrego algunas ideas, ¿cierto?, que pueden ser como consideradas para poder hacer esta matriz de gestión de prioridades.
Y por último, vamos a hablar sobre las buenas prácticas. Pero antes quisiera preguntar de nuevo si alguno de ustedes deja un día libre para no hacer nada. ¿Tienen un día libre para no hacer nada? Ariadne dice que no. Ya. Por el momento no. Nicole, Carlo, Ana María Lorca no. Un día entero no, pero momentos, dice Joana. Bueno, es algo prioritario, chiquillos. Ya, yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes son súper jóvenes, tienen energía y un montón de cosas, ¿ya? Y no lo dudo. Pero tienen que dejar tiempo libre para ustedes, para salir a dar una vuelta, para despejarse, ¿cierto? Para volver a la naturaleza, ir a un cerro. De repente, un cerro puede ser súper buena idea para poder conectarse con la naturaleza. O una salidita a la playa, ¿cierto? Pero no se pongan tantas expectativas, ¿ya? Porque de repente como que uno dice, ay, es como voy a ir a la playa y no sé, pasó un año y nunca lo hice. Pero de repente pueden pensar en ir un día, ¿cierto? Ir un día al parque, no necesariamente un espacio grande de tiempo, sino que algo realista, ¿cierto? Y hacerlo, ¿ya? Porque eso les va a permitir salir, ¿cierto? De lo que ustedes están haciendo, conectarse de nuevo con lo que ustedes necesitan, que lo que nosotros necesitamos siempre es tranquilidad, es paz, ¿cierto? Y todas esas cosas se encuentran en espacios donde nosotros podemos meditar, ¿ya? Y ese espacio de, como entre comillas, de meditación o de reflexión, se da en espacios naturales, ¿cierto? En espacios donde yo estoy solo, ojalá caminar por la playa solo, ¿cierto? O no sé, ver un lindo atardecer o subir a un cerro. Es que cada uno tiene distintas expectativas, ¿cierto? Pero de verdad que es súper importante tener tiempo para esa reflexión de, de esa, como es ese, podríamos decir, como ese reloj de arena, ¿cierto? Donde empezamos a revisar qué cosas tenemos, qué nos falta, qué necesitamos hacer, ¿cierto? Y así vamos a poder lograr cosas. Denme un segundo. Es súper importante, como les decía, conectarse con eso. Yo sé que a veces pasa el tiempo y uno no lo hace, pero hay que hacerlo, ¿ya? Y también, bueno, si podemos también de repente ir al médico, ¿cierto? Esas cosas que uno nunca hace, también es bueno retomarlas de alguna manera, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar sobre las buenas prácticas en las empresas. Acá, bueno, hay varias cosas súper positivas que nosotros hemos revisado en empresas. A mí me ha tocado trabajar con distintas empresas acá en Chile y también fuera de Chile. Y una de las cosas que es súper buena es promover la parentabilidad, ¿ya? La parentalidad. Cuando nosotros hacemos que los hombres puedan participar de alguna forma más activa con los hijos, ¿cierto? Es no que siempre ellos estén trabajando más, ¿cierto? O, por ejemplo, dejar que existan las horas extras, ¿ya? Se supone que una buena empresa debiera reducir esas cosas, ¿ya? Debiera hacer que las personas que están en la empresa se vayan cuando corresponda, ¿ya? Y no que estén haciendo más horas. Eso habla de una empresa que está preocupada por su gente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa que es una empresa que tiene más de 30 años de existencia, es una empresa antigua, de hecho hay mucha gente que
que trabaja ahí, que tiene más de 70 años, y ellos promueven la familia. O sea, ellos dicen, ustedes trabajan hasta las 5:30 y se van a la casa. O sea, yo no lo quiero ver en la oficina después de las 5:30. Pero hay otras empresas que dicen, son las 5:30, oye, todavía está el Juan, todavía está ahí, y son las 7, oye, el gallo efectivo, mira, está todavía trabajando, oye, está súper comprometido el Juan porque se quedó hasta las 9 de la noche ayer, pero eso de fondo es súper dañino, ya, es súper dañino para las empresas. Entonces, una de las cosas es que podamos entregar días administrativos, ¿cierto? Podamos entregar, denme un segundito que no sé por qué extraña razón se me apaga la pantalla. Entreguen, por ejemplo, estos días administrativos para las actividades escolares de los hijos, ¿cierto? Presentaciones, actividades, etcétera. Ahora, no necesariamente la parentalidad, ¿cierto? Y los beneficios tienen que ir solamente a la gente que tiene familia, ¿ya? También tiene que ir a la gente que es soltera, ¿cierto? La gente que tiene su hijo, que a veces son los perritos, ¿cierto? Porque hoy día está muy de moda. Y es parte de, o sea, no porque las personas decidan no tener familia es porque nosotros no les vamos a dar beneficios. También tenemos que pensar en un plan de beneficio para personas que no necesariamente tienen intenciones o quieren participar, ¿cierto? O tener hijos. Ya eso es parte de cada uno. Entonces, acá lo importante es favorecer la participación de los padres, en el caso de los padres, ¿cierto? En el cuidado de los hijos y en el trabajo doméstico no remunerado. Para eso se pueden hacer actividades, ¿cierto?, de sensibilización con respecto a estos temas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, hicimos hace poco una actividad que se llamaba Masculinidades Positivas, que habla acerca de este mismo tema, ¿ya? Y la pueden encontrar en nuestra página web, la pueden encontrar, está en YouTube y todo, por si la quieren revisar. Está un podcast también. Y ahí en esa actividad claramente la hizo Sebastián Seis, que él es el director de la consultora en el área de estudios, ¿ya? También hicimos un estudio de el tema de la corresponsabilidad, la igualdad de género y la conciliación a nivel nacional. Ese estudio también lo pueden solicitar gratuitamente en nuestra página web. Es un informe de 50 hojas. Es bastante profundo, tiene muchas conclusiones. Yo les invito, si les gusta este tema, a conocerlo, que conozcan un poquito más qué realmente pueden hacer las empresas o ustedes mismos como agentes de cambio para que la brecha se reduzca, ¿ya? Y, bueno, y también la calidad de vida, porque esto está todo relacionado, ¿cierto? Promover la corresponsabilidad, que es un poco lo que hablábamos, ¿cierto? Realizando acciones de sensibilización, capacitación donde promueva la importancia de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres respecto al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos, ¿ya? Diagnosticar, ¿ya? Normalmente las empresas dicen, bueno, él o ella viene a trabajar y la casa es la casa, el trabajo es el trabajo. Pero eso ya no existe, ya eso es algo del pasado. Hace más de 10 años, ¿cierto?, que las empresas ya tienen un foco distinto en el área de recursos humanos, tienen un foco distinto en gestión de personas, que muchas veces se denomina, ¿cierto? Pero el fondo es identificar realmente y diagnosticar. Entonces, se pueden hacer diagnósticos para levantar casos, por ejemplo, personas adultas mayores, ¿cierto?, que tienen que cuidar, ¿cierto?, porque ya no se puede mover, o personas con discapacidad, o cuidado de niños, ¿cierto?, que son de cierta edad hacia abajo, ¿cierto? Entonces, acá nosotros también podemos levantar redes de apoyo, ¿ya? Hace poquito hicimos una consultoría de la norma 3262, hicimos un diagnóstico, y en una empresa relacionada con la minería de Antofagasta, nos encontramos que las redes de apoyo de los hombres de esa empresa, que son el 90%, son excelentes y aceptables, en un porcentaje muy alto.
el total de los hombres que contestaron en esa encuesta en esa empresa tenían redes de apoyo excelentes, creo que era el 76%, y aceptable un 24%. O sea, en definitiva, no había ningún hombre que no tuviera una red de apoyo. Pero en cambio, las mujeres tenían redes de apoyo inexistentes. Y era un porcentaje muy importante. Aunque era solamente el 10% de la empresa, esas mujeres no tenían redes de apoyo. Eran ellas mismas las que tenían que llegar a hacer las cosas en la casa. Y no solamente viviendo solas, ya viviendo con un grupo de personas. Entonces uno dice, pero ¿por qué eso ocurre? ¿Cierto? ¿Por qué eso ocurre si esta mujer, ¿cierto?, trabaja las 8 horas, 9 horas, dependiendo, ¿cierto?, de la empresa, y después llega a la casa cansada, ¿cierto?, a hacer sus cosas. Entonces igual uno dice, debiera ser un poquito más equilibrada esa carga, ¿cierto? Y acá se puede identificar si son remuneradas o si son de buena voluntad, porque acá tenemos esa diferencia también. Cuando son remuneradas, en cierta medida es como un relajo, ¿cierto?, para la persona. Pero cuando son de buena voluntad, ocurre que a veces las personas no pueden cuidarnos, nuestros hijos, o hacer las cosas de la casa. Por lo tanto, esas redes de apoyo de buena voluntad son casi inexistentes, ¿ya? Es como si no tuviéramos nada de fondo. Y la flexibilización de horario, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, intercambio de jornadas, ¿cierto? O días libres, ¿cierto? O el viernes salir más temprano, ¿cierto? Y por último, que era lo que yo le estaba comentando, ¿cierto? Que todos podemos ser agentes de cambio, ¿cierto? En este desarrollo equitativo de hombres y mujeres, ¿ya? O sea, aquí lo importante es que todos lo pasemos bien, ¿ya? Si aquí lo importante, chiquillos, es que lo pasemos bien. O sea, si estamos haciendo las cosas en la casa, que pucha que es una lata, sí, pero lo pasemos bien en ese proceso. Si estamos haciendo algo, hagámoslo con cariño, ¿cierto? Con la mejor disposición, porque en fondo, si nosotros hacemos algo para nuestra casa, es nuestra casa, ¿cierto? Es donde estamos viviendo, es donde nosotros decidimos estar. Entonces, acá también hay un proceso de cambio de mentalidad, ¿cierto? De decir, bueno, comparto la carga, ¿cierto? Puedo ser más efectivo, puedo organizarme mejor, ¿cierto? Con estas herramientas como Google Calendar, ¿cierto? Y esta herramienta me va a permitir además colocar, por ejemplo, color a las actividades. Por ejemplo, no sé, color naranjo, las actividades del trabajo, color azul a las cosas del Duoc, color amarillo a las cosas de mis hijos, color, no sé, morado cuando quiera salir a una fiesta. Estoy inventando, chiquillos, pero el punto es que podemos organizarnos de tal forma que el proceso sea mucho más entretenido. Y por último, quiero darles las gracias por estar acá y quiero abrir los micrófonos, chiquillos, quien quiera contarme su experiencia. Yo acá tengo algunos que dejaron algunos mensajes y bueno, agradecerles, chiquillos, por esto, porque de fondo yo siempre aprendo con estas charlas, ¿ya? Y quiero también abrir esa posibilidad para ver si alguno de ustedes quisiera tomar las riendas de esto. Mira, hay una persona acá que es Ana María Lorca, dice, en mi caso me postergué por muchos años y hace algunos años he vuelto a estudiar, luego de 22 años sin haber tomado un libro. Mis hijos son grandes, 20, 25 años, y se tuvieron que adaptar a la nueva realidad. Mamá trabajadora y estudiante. Oye, ¿cómo lo hace Ana María? ¿Cómo hace tantas cosas? Con el apoyo de ellos. Claro. ¿Y Ellos, qué te dicen ellos? ellos estaban felices, orgullosos de su mamá. Qué bueno, Ana María. Qué Sí. rico escuchar eso y qué rico esta posibilidad, ¿cierto? De
como distribuir la carga, ¿cierto? Sí, por supuesto. Igual yo me postergué, como le decía, porque sentía que quién los iba a cuidar mejor que yo. Pero ahora que están grandes, ellos me incentivaron a que yo volviera a estudiar, a que yo me desarrollara. ¿Y te Junto gustó la carrera, Ana María? me encanta, la amo, mi carrera. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que yo también amo recursos humanos. Esa fue mi carrera. Yo estudié administración de empresas, mención recursos humanos y me Yo encanta también, trabajar. yo también estudié administración de empresas y luego recursos humanos. Qué bueno, Sí, qué gracias. bueno. No, gracias a ti. Y bueno, acá también dice Pía, dice lo ideal es que no existan hora extra, totalmente efectividad y salud mental, ¿cierto? Pero también hay empresas que todavía existen con eso, con esas ideas que realmente no son muy buenas, ¿cierto? Ahora, en la medida que nosotros seamos más efectivos, ¿cierto? Podamos organizarnos mejor, también podemos organizarnos mejor en el trabajo. Entonces, eso también es súper relevante. No sé si alguien más quisiera aportar algo o comentar algo. O alguien que use Google Calendar para su vida, como yo. Sí, Ingrid, tengo una pregunta Sí, para, bueno, para ti respectivamente. Cuéntanos cómo estas temáticas se están aplicando en las organizaciones, que actualmente hay organizaciones que se están certificando en la norma 3262 que aborda este tipo de temática. ¿Por qué este tema que tú nos acabas de mencionar hoy día está siendo ya una realidad en las organizaciones y es lo que se viene, es lo que estamos visualizando? No sé si nos pudieses compartir desde tu experiencia laboral de cómo esto se está visualizando ya en grandes empresas. ya. Bueno, hay alrededor de 43 empresas que están certificadas en la norma chilena 3262. Esta norma es una norma similar a una norma ISO y las empresas que la han implementado, uno de los grandes beneficios que han tenido ha sido disminuir la rotación, disminuir los ausentismos, retener el talento, mejorar el clima y una de las cosas muy importantes que han logrado también es mejorar su competitividad. ¿Ya? Al mejorar su competitividad podemos encontrar empresas que se destacan. Hoy día la igualdad de género es el ODS número 5. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos ODS son lineamientos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, como también mejorar el cambio climático, ¿cierto? El hambre en el mundo y bueno, son varias cosas que busca el ODS. Pero el ODS 5 está muy bien evaluado, ¿cierto? Empresas que tienen estas políticas, estos beneficios, son empresas que pueden destacar por su salario emocional. Hoy día, los profesionales que quieren trabajar no solamente trabajan por un sueldo, ya trabajan también por los beneficios que las empresas ofrecen. Y eso lo saben súper bien las empresas gringas, ¿cierto? Como Starbucks, ¿cierto? McDonald's. Cuando acá en Chile llegó el tema del empleado del mes, no sé si ustedes se acuerdan, que fue hace 1000 años, el empleado del mes era como algo tan bien visto por los trabajadores, era bien reconocido, ser empleado del mes era como, oye, qué privilegio más bueno, y no era nada espectacular, o sea, ellos solamente hacían un reconocimiento. Entonces, de repente las empresas, al ser creativas, ¿cierto? A buscarle la vuelta, a buscar qué beneficios pueden encontrar. Por ejemplo, otro beneficio que me gustó mucho, que es entregar a jugar a los colaboradores que tienen hijos, hombres o mujeres, ¿ya? Y eso es súper bonito porque tú ahí haces algo como bien
bien cercano, ¿cierto? No solamente te estás preocupando de él como un número o de ella, ¿cierto? Sino que te estás preocupando de su casa, de su familia, ¿cierto? Y eso también hace un nexo más importante. Así que eso te puedo contar de la norma. Ok, muchas gracias. No sé si hay preguntas que tengan ustedes al respecto de la temática. Bueno, hemos visto aportes bastante interesantes. Exactamente. Sí, Bien. yo creo que los chiquillos están un poco cansados, aparte el viernes. Claro. Sí, bien. Yo creo que quizás van a ir a carretear, ¿o no? No, está bien. ¿Me escuchan? Sí, Claudia. Estoy Procedemos. entre el computador acá de la sala y mi celular para poder tener buen audio. Agradecerte, Ingrid. Muchas gracias por tu experiencia, por haberles entregado a nuestros alumnos todo el relato de tanto profesional como también de lo que tú has podido experimentar personalmente en esta área. Y eso, por agradecerte, espero que también a los alumnos les haya servido, les hayas ayudado este pequeño encuentro que tuvimos de una horita y algo, pero la idea justamente era que ellos también pudieran tener una visión respecto a todo lo que tiene que ver con estas nuevas modalidades y formas de trabajo y lo importante que es la búsqueda de esta conciliación familiar y laboral. Los chicos son agentes de cambio desde ya están preparándose para eso, están a puertas de esto, y qué mejor también que una ex alumna nuestra pueda ser además quien les entrega esta experiencia. Así que muchas gracias, Ingrid, muchas gracias y esperamos ojalá contar más adelante también contigo. Ya no sé a dónde mirar, al computador, al celular, no sé, Muchas pero gracias, ustedes me están Claudia. escuchando y son importantes. Sí, muchas gracias, Claudia. Y bueno, quiero mencionar a Carolyn Parra, que dejó un mensajito acá que dice que es madre de 3 hijos de 18, 14 y 4 años. Y también se postergó por miedo al fracaso y de ser mamá 24/7. Dice, Carolyn, ahora están orgullosos de lo que hemos logrado. Nos ayudamos a planificar nuestros días en base al calendario del celular y alarmas para cumplir con todo. Quisiera agradecer a usted, señorita Ingrid, por la completa charla. Me encantó, le aseguro que trabajaré para darme el tiempo para mí. Bueno, Carolyn, es algo que todos siempre estamos ahí tratando de mejorar, ¿cierto? Y espero de alguna forma entregarles alguna ayudita, ¿cierto? Y bueno, contarles también que hay un montón de tutoriales en YouTube acerca de Google Calendar y cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos con esta herramienta, ¿ya? Así que les dejo ese desafío. Yo también me voy con el mismo y les agradezco a ustedes por estar hasta esta hora. Muchas gracias, Claudia. Bien, chicos, damos por finalizada esta charla. Les queremos agradecer el aporte, la participación, debido a que este espacio conversacional nos permite transferir experiencias, aprendizajes No, pues y estoy acá, crecimiento. estoy aquí todavía. Bien, Ya, nos gracias, encontramos ahí esperando que yo en una salga. próxima oportunidad. 1 millón de